Bueno, día 19 de la lectura del libro 1984. Vamos en la página 97. El portaplumas y el tintero los había comprado en una papelería que había cerca y quedamos. Bueno, se detuvo un momento en lo alto de la escalera. Al otro lado del callejón había una tabernucha mugrienta cuyas ventanas parecían cubiertas de escarcha, aunque en realidad solo era polvo. Un hombre muy anciano, encorvado pero activo, con unos bigotes blancos que asomaban como los de una gamba, empujó la puerta y entró. Winston pensó al verlo que aquel anciano, que debía de tener como mínimo 80 años, habría sido de mediana edad cuando ocurrió la revolución. Él y unos cuantos como él eran los últimos vínculos con el mundo desaparecido del capitalismo. En el propio partido quedaba poca gente cuyas ideas se hubiesen formado antes de la revolución. La generación más veterana casi había sido borrada del mapa en las grandes purgas de los 50 y los 60, y los pocos supervivientes estaban aterrorizados y hacía mucho que habían caído en una absoluta sumisión intelectual. Si había alguien con vida que pudiera proporcionar una versión fiable de las condiciones de vida a principios del siglo, solo podía ser un prole. De pronto Winston recordó el pasaje del libro de historia que había copiado en su diario y se apoderó de él un impulso descabellado. Entraría en la taberna, abordaría al anciano y le interrogaría, le diría: hábleme de su vida cuando era niño. ¿Cómo eran entonces las cosas? ¿Se vivía mejor o peor que hoy? Voy a bajar el volumen de la... Apresuradamente, para que no le diera tiempo de volverse atrás, bajó los escalones y cruzó la calle estrecha. Era una locura, claro. Como de costumbre, no había ninguna ley que prohibiera hablar con los proles o frecuentar sus tabernas, pero ambas cosas eran lo bastante insólitas para llamar la atención. Si aparecía alguna patrulla, podía alegar que había tenido un desvanecimiento, pero no era probable que le creyesen. Empujó la puerta y le golpeó en la cara un horrible olor a queso y a cerveza agria. Al entrar, el rumor de las voces se redujo a la mitad. A su espalda notó que todos miraban su mono azul. La partida de dardos que estaba teniendo lugar al otro extremo de la sala se interrumpió por espacio de casi 30 segundos. El anciano, a quien había seguido, estaba acodado en la barra en plena discusión con el camarero, un joven fornido de nariz ganchuda y gruesos antebrazos. Varios parroquianos asistían a la escena con vasos en la mano. «Te lo he pedido con educación, ¿no?», dijo el viejo sacando el pecho. «¿Me estás diciendo que no tienes una pinta en este puñetero tugurio?» «¿Y qué demonios es una pinta?», le respondía el camarero, inclinándose hacia adelante con la punta de los dedos sobre el mostrador. «¿Lo habéis oído? Se las da de camarero y no sabe lo que es una pinta. Una pinta es la mitad de un cuartillo y un cuartillo es la cuarta parte de un galón. A este paso tendré que enseñarte el abecedario». «Nunca lo he oído», espetó secamente el camarero. «Litros y medios litros, es lo único que servimos. Ahí enfrente tiene los vasos». «Quiero una pinta», insistió el anciano. «No te cuesta nada servirme una. Cuando era joven no teníamos esos puñeteros litros». «Cuando usted era joven vivíamos en las copas de los árboles», replicó el camarero con una mirada de complicidad dedicada a los demás clientes. Se oyó una carcajada y la inquietud producida al entrar por Winston pareció desvanecerse. El rostro sin afeitar del anciano se puso de color sonrosado, se apartó refunfuñando y chocó con Winston, que le cogió amablemente del brazo. «¿Puedo invitarle a beber un trago?», dijo. «Usted sí que es un caballero», respondió el viejo volviendo a sacar pecho. No parecía que hubiese preparado en el mono azul de Winston. «Una pinta», añadió en tono agresivo y mirando al camarero. «Una pinta de cerveza». El camarero sirvió 2 medios litros de cerveza negra en gruesos vasos que había lavado en un cubo debajo del mostrador. La cerveza era lo único que podía beber en esas tabernas. Se suponía que a los proles no les estaba permitido beber ginebra, pero en la práctica les resultaba fácil conseguirla. La partida de dardos había vuelto a reanudarse y los hombres de la barra habían empezado a hablar de la lotería. Por un momento habían olvidado la presencia de Winston. Había una mesa de madera de pino debajo de la ventana donde el anciano y él podían charlar sin miedo a que les oyesen. Era muy peligroso, pero al menos no había ninguna telepantalla en la sala, tal como había comprobado al entrar. «Podría haberme servido una pinta», refunfuñó el viejo al sentarse enfrente de su vaso. «Medio litro no basta, no sacia la sed. Y 1 litro es demasiado, se me llena la vejiga, por no hablar del precio». «Debe de haber vivido grandes cambios desde que era usted joven», dijo tanteándolo Winston.
Los ojos de color azul pálido del anciano fueron al tablero de los dardos, a la barra, y de la barra a la puerta de los lavabos, como si pensara que los cambios habían ocurrido todos en aquella taberna. La cerveza era mejor, respondió por fin, y más barata. Cuando era joven la cerveza costaba 4 peniques la pinta, antes de la guerra, claro. ¿Cuál de ellas?, repuso Winston. De todas, dijo el viejo con vaguedad, cogió el vaso y volvió a sacar pecho. A su salud. En la garganta delgada la nuez hizo un sorprendente movimiento arriba y abajo y la cerveza desapareció. Winston fue a la barra y volvió con otros 2 medios litros. El anciano parecía haber olvidado sus prejuicios respecto a lo de beber 1 litro. Es usted mucho mayor que yo, dijo Winston. Era usted un adulto antes de que yo naciera. Seguro que recuerda los viejos tiempos de antes de la revolución. La gente de mi edad no sabemos nada de esa época. Lo más que podemos hacer es leerlo en los libros, y lo que dicen los libros podría no ser cierto. Me gustaría oír su opinión. Como aquí, los franquistas jóvenes nunca han leído un libro ni saben cómo fue la época de Franco y la dictadura. Pero ahí están, con la bandera del águila en la mano. Los libros de historia afirman que la vida antes de la revolución era totalmente diferente de ahora. Había una opresión terrible, injusticias, pobrezas, peor de lo imaginable. Aquí en Londres la mayoría de la gente no tenía suficiente para comer desde que nacía hasta que moría. La mitad ni siquiera tenía calzado, trabajaban 12 horas al día, dejaban la escuela a los 9 años, dormían 10 en la misma habitación, y al mismo tiempo habían unos cuantos a quienes llamaban capitalistas, que eran ricos y poderosos, eran los dueños de todo, vivían en grandes y suntuosas mansiones, circulaban en automóviles y coches de caballos, bebían champán, llevaban chistera. El anciano pareció iluminarse de pronto. Chistera, dijo, es raro que lo diga. No sé por qué, pero ayer mismo caí en ello. Reparé que hace años que no veo una chistera. Han desaparecido, ¿eh? La última vez que me puse una fue en el funeral de mi cuñada. Y eso fue no recuerdo la fecha, pero debió de hacer unos 50 años. Claro que la había alquilado para la ocasión, ya me entiende. Lo de la chistera no tiene mayor importancia, respondió Winston con paciencia. La clave está en que esos capitalistas, ellos y los pocos curas y abogados que vivían a sus costas, eran los dueños de la tierra. Todo existía para beneficio suyo. La gente normal, los obreros, eran esclavos. Podían meterlos en un barco y enviarlos al Canadá como si fuesen ganado. Podían acostarse con sus hijas si se les venía en gana. Podían ordenar que les fustigasen con un látigo de 7 colas. Había que quitarse la gorra al cruzarse con ellos. Todos los capitalistas se paseaban con un grupo de lacayos que el viejo volvió a iluminarse. «Lacayos», exclamó, la de tiempo que hace que no oigo esa palabra, lacayos, me hace volver al pasado. Sí, señor, recuerdo que hace un montón de años a veces iba a Hyde Park a pasar la tarde del domingo y a oír a la gente pronunciar discursos. El ejército de salvación, los católicos romanos, los judíos, los indios, había de todo. Y recuerdo a un tipo, en fin, no recuerdo su nombre, pero era todo un orador, no los tragaba. Lacayos de la burguesía, siervos de la clase dirigente, decía, y parásitos, y hienas, estoy seguro que los llamaba hienas. Claro que se refería al Partido Laborista, ya me entiende. Winston tenía la sensación de que no estaban hablando de lo mismo. En realidad dijo lo que quería saber, si usted cree que tenemos más libertad ahora que en aquellos días. ¿Le tratan a usted de un modo más humano? En los viejos tiempos los ricos, la gente en lo más alto. La Cámara de los Lores, le interrumpió recordando el viejo. Llámelo así si quiere. Lo que estoy preguntando es si esa gente podría tratarle como a un inferior solo porque ellos eran ricos y usted pobre. ¿Es cierto, por ejemplo, que había que llamarle señor y quitarse la gorra al cruzarse con ellos? El anciano hizo memoria, se bebió un cuarto la cerveza antes de responder. Sí, dijo, les gustaba que te quitases la gorra, le parecía una muestra de respeto. A mí me gustaba, pero lo he hecho muchas veces. Puede decirse que no había más remedio. Y era habitual, y estoy repitiendo lo que he leído en los libros de historia, que esa gente y sus criados te apartaran de la acera y te echaran al arroyo. Uno de ellos me empujó una vez, respondió el viejo, lo recuerdo como si fuese ayer. Fue la noche de la regata nocturna. Esa noche la gente siempre estaba muy alborotada y tropecé con una joven en Shaftesbury Avenue. Todo un caballero, traje de etiqueta, chistera y abrigo negro. Iba haciendo eso por la acera y choqué con él por casualidad. Me espetó, ¿por qué no mira por dónde va? Así que le respondí, es que ha creído que la puñetera será suya, y él dijo, como vuelva a hablarme con ese descaro le voy a retorcer el cuello. Y yo le solté, estaba borracho.
y le voy a enseñar lo que es bueno. No se lo creerá, pero me propinó el empujón que casi acabé debajo de las ruedas de un autobús. En esos días yo era joven y estuve a punto de darle una tunda, solo que se acabó.